Iniciaremos nuestra escuela bíblica en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Alabaremos el nombre del Señor con el himno Jesucristo ha venido en busca de joyas. Se encuentra en la página 242 de nuestro himnario. Página 242. Jesucristo ha venido en busca de joyas. Jesucristo ha venido en busca de joyas, todo niño redimido, su joya será. Como estrellas que brillan, son los niños que le aman, los tesoros tiene Cristo en su corona brillantes preseas, cada joya que la adorna con sangre compró. Como estrellas que brillan son los niños que los tesoros que adorna su Rey y Señor. Él escoge los tesoros de niños amantes, que en su seno los corderos son los niños que le aman, los tesoros que adornan su Rey y Señor. Si los niños y las niñas que acuden a Cristo son las joyas escogidas, preciosas a Él, como estrellas que brillan, son los niños que le aman, los tesoros que adornan su Rey y Señor. Con su sangre derramada, Él compra las joyas, ningún alma no lavada hoy no verá. Como estrellas que brillan, son los niños que le aman, los tesoros que adornan su Rey y Señor. Amén. Glorifiquemos al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a orar delante de la presencia del Señor. Padre Celestial, hemos iniciado nuestra escuela bíblica en tu nombre, Señor, para que tú vengas, Señor, a estar con nosotros. Tu Espíritu Santo, Señor, nos dirija hacia ti. Tu Espíritu Santo nos muestre el camino, Señor, por el cual debemos andar. Prepara, Señor, nuestros corazones para recibir la lección que nos corresponde ver el día de hoy. Cada hermano, Señor, cada alumno que se ha conectado en esta hora, te pedimos, Señor, que tú puedas bendecirlo, llevándole el alimento, Señor, especial, espiritual, necesario para cada uno de nosotros.
Dios eterno, creemos firmemente en el poder de tu palabra y es por eso, Señor, muy humildemente te decimos, perdónanos, Señor. Amén. Queremos estar, Señor, amnistiados con tu presencia. Queremos estar reconciliados contigo. Queremos estar en paz, Señor, para recibir la instrucción de tu palabra. Es lo que te pedimos, Señor, y ya te lo agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. La lección que estamos revisando con la ayuda del Señor se encuentra en el capítulo 26 del libro de Hechos de los Apóstoles. Amén. Capítulo 26. Si bien estaremos centrados entre los versículos 9 al 11, nuestra lectura será desde el versículo 1 al versículo 11. Amén. En la defensa del apóstol Pablo ante el rey Agripa. Entonces estaremos viendo con la ayuda del Señor la lectura, Hechos de los Apóstoles capítulo 26, del versículo 1 al versículo 11. Lo haremos responsivamente en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces Agripa dijo a Pablo, «Se te permite hablar por ti mismo». Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Todos. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor, por la porción de tu palabra. Gracias, Señor, porque en este lugar, Señor, entramos en este momento en la vida espiritual del hombre. Dios eterno, queremos pedirte, Señor, que tú prepares nuestro corazón para recibir tu palabra y cada uno de nosotros, todos los que somos alumnos, podamos, Señor, tomar nuestra porción que tú has preparado. Señor, desde el más joven hasta el más antiguo, desde el más simple hasta el más sabio, danos la humildad, Señor, para recibir tu palabra en nuestro corazón y así, Señor, nuestra vida espiritual sea fortalecida, así nuestra fe sea aumentada. Amén. Así nuestra esperanza, Señor, sea una vez más revitalizada hasta el día, Señor, en el cual tú vengas por nosotros.
te lo pedimos, Señor, y ya te lo agradecemos. En nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Le damos muchas gracias al Señor porque nos permite continuar avanzando en este maravilloso pasaje, el capítulo 26 del libro de Hechos de los Apóstoles, donde estamos observando, ¿no es cierto?, esta defensa, tal cual como lo leímos, donde se le permite a Pablo defenderse por sí mismo. No fue necesario tener un abogado como es en los días de hoy. Entiendo que no es posible que un ciudadano cualquiera se pueda dirigir al tribunal. Tiene que ser a través, ¿no es cierto?, de abogados, de fiscales. Ellos son los que, en representación de la persona a la cual están, ¿no es cierto?, haciendo, o sea la defensa, o sea la querella, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que el juez pida. En este tiempo no era muy distinto, pero en esta oportunidad se le permite a Pablo por sí mismo hacer su defensa, que son las primeras palabras que dice el apóstol. Y como hemos visto, la lección tiene por título Defensa de Pablo ante Agripa, y ya hemos visto algunos puntos de esta defensa de Pablo. Con la ayuda del Señor pudimos revisar, ¿no es cierto?, en el punto 1, el respeto de Pablo, que fue de los versículos 1 al 3. Luego Pablo es llamado a juicio precisamente por la gente de su religión, los judíos, los fariseos y los saduceos. Y ahora, con la ayuda del Señor, estaremos observando el último punto, que se llama la confesión de Pablo, el cual muestra su vida antes de Cristo, ¿no es cierto? Entonces, él, en el pasaje anterior, él muestra que siendo fariseo, los fariseos creen en la resurrección de los muertos. Amén. Y él, siendo fariseo, es acusado de la resurrección de los muertos. Pero como vimos, con la ayuda del Señor la semana pasada, pudimos darnos cuenta que la diferencia es que Jesús, a quien Pablo afirma estar vivo, es el Hijo de Dios, es el Mesías. Si bien los fariseos continúan esperando la llegada del Mesías, ellos creen en la resurrección de los muertos, entonces ellos no aceptan y no creen que Jesús es el Hijo de Dios y que fue levantado de los muertos, aunque, como ya vimos, ¿no es cierto?, se le presentó a muchas personas Jesús una vez resucitado. Estuvo un tiempo acá en la tierra mostrándose a los apóstoles y a mucha gente, la cual fue creyendo, ¿no es cierto?, en nuestro Señor Jesús. Ahora Él continúa mostrando su vida, su historia. Él cuenta su experiencia, Él cuenta su testimonio. No hay nada más verdadero, más veraz para los que somos hijos de Dios, que hemos creído en Jesús, es la vida cuando se nos aparece Jesús. Y en este pasaje, Él está mostrando al Pablo que es perseguidor de los cristianos. De hecho, lo tenemos, ¿no es cierto?, en el capítulo 8 de este mismo libro, cuando se refiere, ¿no es cierto?, a la muerte de Esteban, que es el primer mártir cristiano que tiene la iglesia. Él muere con los ojos mirando hacia el cielo, pidiéndole perdón, ¿no es cierto?, al Señor por lo que ellos estaban haciendo. Señor, perdónales porque ellos no saben lo que hacen. Y ahí aparece este nombre, ¿no es cierto?, del apóstol Pablo. Aparece ahí, dice al final del versículo 8,
En este momento Esteban está intentando mostrarles que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús fue resucitado de los muertos, y él inicia contando toda la historia del pueblo de Israel. Toda la historia, desde Moisés en adelante, les va contando para que ellos puedan ahora recibir este mensaje de Jesús. Tiene por título el capítulo 8, Saulo persigue a la iglesia. Y se empieza a predicar, ¿no es cierto?, el evangelio en Samaria. Él empieza a contar todo esto, el capítulo 7, de Hechos de los Apóstoles. Voy a leer a partir del versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, voy a leer el 54 para ver la reacción cuando todos estos empieza, ¿no es cierto?, el capítulo 7, con el sumo sacerdote diciéndole a Esteban: ¿es esto así? Y ahí Esteban comienza a contar la historia, ¿no es cierto? Varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, y de ahí él viene contando toda la historia del pueblo de Israel. En el versículo 22, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Y él va narrando esta historia. El pueblo de Israel en el desierto. En el versículo 51, ahora Esteban, ya comienza a hablar directamente con los que estaban ahí, el sumo sacerdote y todo el séquito. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Fueron los judíos los que entregaron a Jesús. Fueron los fariseos los que entregaron a Jesús. Y vosotros, que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Entonces, Pablo aquí hace parte, ¿no es cierto?, de los perseguidores de una manera brutal. Como dice el capítulo 8, el inicio del capítulo 8 tiene por título: Saulo persigue a la iglesia. Saulo persigue a la iglesia. Este hombre, ¿no es cierto?, que ahora está haciendo su defensa. Acá nos muestra, hay un pequeño momento, donde Dios ilumina a un maestro de la ley, pero Saulo no quiere hacer parte de ello.
Es posible que Saulo, nativo de la ciudad siciliana de Tarso, haya asistido a la sinagoga en Jerusalén donde Esteban discutía con los defensores del antiguo orden, el antiguo orden y el nuevo orden dentro de la religión judía. Él también era excepcionalmente perspicaz y comprendió tan claramente como Esteban la incompatibilidad fundamental entre el orden antiguo y el nuevo. La política contemporizadora de su maestro Gamaliel. Y aquí vamos a ver Hechos capítulo 5, del versículo 34 al 39, dice la palabra del Señor. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, el cual fue maestro de Saulo, Saulo se crió a los pies de este maestro, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Es cuando los apóstoles llegan con esto del Evangelio. Y él dijo, y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Entonces, ellos tuvieron un momento, los fariseos, en la iluminación de este doctor de la ley, que como vimos, era por todos venerado. Dios siempre nos da la oportunidad. Y Dios muchas veces nos da mucho más de una oportunidad. Así es, Señor. Entonces este antiguo orden y el nuevo orden de los fariseos, un doctor de la ley respetado y venerado por todos, les dice: cuidado, porque si esto es de Dios, no lo podremos destruir. Estamos en el año, aquí, en el año 50 y tanto, entre el 50 y el 60, y estamos en el año 2000 y aún esperamos el rapto de la iglesia. Amén. La venida de nuestro Señor Jesús. Amén. A buscar a los suyos. Prevaleció en todas las eras y los periodos de la humanidad hasta ahora, y el nombre de nuestro Señor Jesús continúa siendo el baluarte, la salvación para a quienes estábamos muertos en delitos y en pecados, a quienes éramos esclavos del pecado. Continúa esta sobreabundante gracia de Dios. No será para siempre. Llegará un día en el cual esto se terminará. Llegará un día en el cual el Señor diga: ha llegado la hora. Hasta ahora, Jesús, la iglesia le dice: ven, Señor Jesús. Y la iglesia le dice: Señor, un poquito más para los que no te conocen puedan alcanzar también. Pero llegará el momento en el cual esto terminará. Hasta hoy todavía hay una gran oportunidad, una linda oportunidad, como la que tuvieron también aquí los fariseos en este momento.
La política contemporizadora de su maestro Gamaliel no era para él. Vio que ningún entendimiento era lógicamente posible y que si el orden antiguo había de ser conservado, la nueva fe debía ser exterminada. Y ahí es donde inicia Saulo esta persecución. Por lo tanto, expresó su acuerdo con la sentencia de muerte de Esteban, tan públicamente como le fue posible mediante el recurso de cuidar las ropas de los verdugos, acción que no olvidó rápidamente. Se ha sugerido además que actuó como praeto o pregonero, encargado de proclamar que el reo estaba a punto de ser ejecutado por la ofensa especificada. La negativa a llegar a un entendimiento entre el judaísmo y el cristianismo, que determinó su actitud entonces, continuó determinando su política posteriormente, cuando, como predicador del Evangelio y maestro de la Iglesia, se dedicó a construir la obra que al principio se había empeñado en destruir. En un principio, Saulo pensó y creyó que esto hay que exterminarlo, no puede seguir, y los persigue, tal como nos muestran los versículos de nuestra lección el día de hoy. Armado con la autoridad delegada por los sacerdotes principales, iba de casa en casa y arrastraba a los seguidores de Jesús a la cárcel. Si nosotros leemos los versículos, ¿no es cierto?, que el Señor nos ha dado el día de hoy, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces, castigándolos en toda la sinagoga, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Dice acá que se constituía un tribunal dentro, ¿no es cierto?, de la religión, dentro del Sanedrín, que no necesariamente tenía que ir hacia los romanos. Y es probablemente este tribunal el que sentenció a Esteban, sin pasar por las leyes romanas ni ir, ¿no es cierto?, donde ellos, como es el caso ahora, que Pablo no está frente a un tribunal, pero está haciendo su defensa contra el rey Agripa, el rey de toda la comarca, ¿no es cierto?, que le fue concedida del Imperio de Roma. Estos tribunales no tenían competencia para aplicar la sentencia de muerte. Esta competencia pertenecía al principio del Supremo Sanedrín, pero bajo los romanos solo cuando se violaba la santidad del templo tenía autoridad el Sanedrín para aplicar la pena de muerte sin inmiscuir al gobernador. Esto explica entonces la ejecución de Esteban. Acá quería leer un informe de un libro paralelo. Se encuentra en Epístolas 1096.5. Dice: el informe de Plinio, el joven de Trajano, si las personas sospechosas de ser cristianas obedecían su orden de maldecir a Cristo, male dicere en Cristo, las liberaba porque se le había informado que esto resulta imposible que las personas realmente cristianas sean obligadas a hacer. Es decir, el apóstol, aparte de perseguirlos, no solo en Jerusalén, en las otras ciudades y en ciudades extranjeras, fue la persecución que se inició allá con la muerte de Esteban. Ahí el Evangelio, con la muerte de Esteban, se produce lo que conocemos como la diáspora, es decir, se van, ¿no es cierto?, a Samaria, tal como lo había dicho Jesús, y me serán testigos aquí en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Ya es un lugar cercano, pero ya no estamos dentro de los límites de Israel, y hasta lo último de la tierra. Aquí es donde empieza el Evangelio, ¿no es cierto?, a expandirse, y en esta muerte de Esteban es donde el apóstol
que después será apóstol de Cristo, tal como lo dice el comentarista, él trató de exterminar. Era como si fuera un cáncer que ataca a todos los órganos vitales. Entonces había que exterminarlo donde fuera, en Jerusalén, en Judea, y empieza también a las ciudades extranjeras. De hecho, el camino a Damasco, ¿no es cierto?, que queda en Cilicia, Pablo de Tarso, ¿no es cierto?, el camino hacia allá es donde tiene este encuentro con Jesús. Entonces es tal esta persecución que no solo los empieza a perseguir en las ciudades extranjeras, sino que dentro de lo posible, como dice el versículo 11, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Pablo no quería convertirlos en mártires si podía evitarlo. Resultaba mucho más satisfactorio si podía lograr que ellos renunciaran a su fe en Jesús. No que murieran como Esteban, cristianos, no, sino que ellos realmente blasfemaran contra Jesús, maldijieren a Jesús. Ese era su propósito. Puso todo su empeño en sinagoga tras sinagoga para forzarlos a blasfemar y llamar maldito a Jesús, y así repudiar lo que ellos afirmaban. Por eso este escrito de Plinio dice que cuando en el informe de Plinio, si las personas sospechosas de ser cristianas obedecían su orden de maldecir a Cristo, las liberaba. Esas personas no sufrían la muerte. ¿Por qué? Porque un cristiano, cuando conoce a Jesús, no va a blasfemar su nombre. Amén. Y ahí es donde conocemos la historia de cuántos cristianos que llegaban al circo a luchar contra los leones, tal como dice la descripción de él, los mataban, los maltrataban, los aserraban, los colgaban para alumbrar las ciudades. Ellos morían creyendo en Jesús, en este Jesús que tanto bien ha hecho a nuestras vidas y a nuestras almas. Por eso los liberaban, porque dice acá, resulta imposible que las personas realmente sean obligadas a hacerlo. Alguien que conoce a Cristo en el fondo del corazón no va a blasfemar su nombre. Entonces nos muestra, ¿no es cierto?, cómo esto es tan maravilloso. Este pasaje nos muestra la autoridad que tiene, lo férreo que es con su creencia. Lo mismo ahora lo aplicará para ser un servidor de Cristo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 3. Dice en el nombre del Señor. Amén. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Entonces, después que Pablo conoce a Cristo, dice, nadie puede llamar a Jesús anatema. Quien tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Jesús en nuestros corazones. Amén. Por eso los liberaban. Es imposible entonces. Se produce ¿no es cierto?, esta forma que tiene de comprobar, por así decirlo, si es un verdadero cristiano o no. Entonces, la persecución, ¿no es cierto?, que vive la iglesia hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy vemos cómo el nombre de Jesús es vituperado, el nombre de la iglesia. Iglesia significa separado, apartado para vivir la vida del Espíritu, la vida de santidad, para que lleguemos a la estatura de varón perfecto. Y es vilipendiado para allá y para acá, llevado este nombre, que es
lo que nos muestra la lección el día de hoy. Con la ayuda del Señor entraremos ya en nuestra lección. Dice el punto 4, la confesión de Pablo, que se encuentra en el capítulo 26, entre los versículos 9 y 11, como hemos dado lectura. Amén. Como fariseo, Pablo hizo mucho en contra de la causa de Cristo. Versículo 9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Encerraba en cárceles a muchos de los santos cristianos. Versículo 10. Dice en el nombre del Señor. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Amén. Es decir, no solo encerraba en las cárceles, sino que también los mataba, como también nos dice el mismo versículo 10. Así. Y daba su voto en contra a los santos, lo cual nos muestra que él tenía un lugar de autoridad. Para dar el voto tenía que hacer parte del tribunal, o sea, es decir, del Sanedrín. Por lo tanto, Pablo era una persona, ¿no es cierto?, muy influyente, muy influyente. Cuando él se dedicó a perseguir la iglesia, realmente, como él mismo lo describe en estos versículos, lo hacía de una manera con autoridad y le era dada la autoridad. No solo los encerraba, sino que los mataba y daba su voto en contra de ellos. También los castigaba en el versículo 11 de nuestra lección. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Amén. 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 Los castigaba y los forzaba a blasfemar. Así es. No que murieran como mártires, no, que ellos renunciaran a la fe en Cristo. Pero como él mismo lo dice en la cita de Primera de Corintios, que dice, nadie que tenga el Espíritu Santo de Dios llamará de anatema el nombre de Jesús. Amén. Él no lo conocía. En nuestra próxima lección, con la ayuda del Señor, veremos cómo Pablo le relata su conversión al rey. Él ahora está todavía mostrando este lado tan fiel que él tiene. Esa misma fidelidad después será como cristiano, un gran hombre del Señor. Amén. Quizás una de las personalidades más fuertes, aunque su apariencia, su estatura no dicen mucho, pero él tenía una autoridad mayor, Amén. una autoridad que trasciende. Así acontece con el Hijo de Dios. Así es. Llega el Hijo de Dios en un lugar y no necesita decir llegué, porque con él llega una autoridad, con él llega una sabiduría, Amén. con él llega un Hijo de Dios, Así que es. como dice su palabra, no se sabe, es como el viento, se siente, pero no se sabe de dónde viene ni para dónde va. ¿Cómo esta persona tan simple es tan sabia? ¿Dónde adquirió este conocimiento? El apóstol dice, el mismo apóstol Pablo dice, todo el conocimiento terrícola de la tierra lo miro como estiércol frente al inminente conocimiento de la palabra de Dios. Este conocimiento es superior. Amén. Este conocimiento no nos hace andar mirando a nuestro hermano, cerrando la mano en el bolsillo, porque entendemos y creemos que todo lo que tenemos, Dios es quien nos lo ha dado. Así es. Amén. Entonces, si tenemos que dar ayuda al menesteroso, a la viuda, al extranjero, no dudemos que el Señor nos va a recompensar, y no lo hagamos por la recompensa, hagámoslo porque he sentido del Señor. Gracias, Señor, soy un instrumento tuyo, como dice esta referencia. Nadie que tiene el Espíritu de Dios llamará de anatema a Jesús. Amén. ¿Qué hizo Jesús? Él se dio por el pobre. Él
dio su vida por la viuda, Amén. por el huérfano, por el rico, por el príncipe. No hay acepción de persona en el Evangelio, no hay, como nos enseñaba la palabra del Señor en estos días. No hay ni siervo ni esclavo. Amén. Dios nos ha libertado para Amén. su gloria. En el punto B vamos a considerar ahora que la persecución a la iglesia es y será parte de nuestra vida. En algún minuto en nuestra vida como cristianos sufriremos persecución. Amén. Sufriremos, hace parte del ser cristiano, Así. esta presencia de este reino en la tierra, ¿no es cierto? Lleva a que haya contraveniencia. Y en ese sentido que el Señor nos dé a nosotros discernimiento, Amén. para que cuando seamos perseguidos, seamos vituperados, no lo pensemos en contra de la persona que nos está vituperando o persiguiendo, sino que podamos ver que es el espíritu que hay en esa persona. Porque hay uno que no descansa, Así es. que vino a matar, a destruir y a dividir. Si hay alguien que quiere dividir tu familia, es el enemigo de nuestras Amén. almas. Si hay alguien que quiere destruir nuestra familia, Así es el enemigo de nuestras almas. Así es. Si hay alguien que quiere, ¿no es cierto?, matar la familia, es el enemigo de nuestras almas. Entonces, no podemos ver a la persona que muchas veces nos dicen cosas. Ahora en las redes sociales, ¿no es cierto?, donde uno no necesariamente muestra el rostro, ahí se refleja lo que hay en el corazón, pero no lo consideremos contra la persona, consideremos el espíritu que hay, porque el enemigo toma ocasión muchas veces, hasta nosotros muchas veces somos ocasión del enemigo. Le abrimos una puerta, le abrimos una brecha y somos nosotros mismos ocasión de caer a nuestro hermano, sin darnos cuenta. ¿Es nuestro hermano? No, es el espíritu Así es. que hay en él. Es el espíritu que lo visitó o que hay en esa persona: envidia, celos, egocentrismo, lascivia, todas las obras de la carne. Las obras de la carne las tenemos acá en Gálatas capítulo 5. Todas esas son obras normales, naturales, con las cuales nos vamos a encontrar, que si nosotros acercándonos al Señor, en algún minuto vamos a ser perseguidos, vamos a ser vituperados por esto. Dice versículo 16 del capítulo 5 de Gálatas: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guardados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Más, y ahí es donde, sin mérito, Así es. porque esto no es por mérito, yo no he hecho ningún mérito, es solamente el que Dios haya trabajado en mi vida Amén. para que yo crea en Él. El fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Las obras de la carne, el fruto del Espíritu. Amén. Se contraponen, no hay cómo. Entonces, en algún minuto, estas obras de la carne serán manifiestas.
será usado, ¿no es cierto?, alguien, pero no podemos nosotros considerar la persona, sino que el espíritu que hay en ella. Seremos perseguidos, seremos vituperados, pero ahora veremos lo que dijo Jesús al respecto. Mateo capítulo 5, versículo 11. Dice en el nombre del Señor. Amén. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Amén. Bienaventurados sois. Bienaventurados cuando os vituperen y os persigan por causa de mi nombre. En Mateo capítulo 10, versículo 39. Dice en el nombre del Señor. Amén. Dice, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. El que pierde su vida por causa de mí la hallará. Estos cuantos cristianos que murieron por la causa de Cristo, que han muerto por la causa de Cristo, ¿cuántos hallaron la vida? Hallaron la vida. Cuando encontramos la vida en Cristo, Amén. todo lo que aquí pueda acontecer es superficial, porque nos espera algo mayor. Esa es nuestra esperanza. Lucas capítulo 6, versículos 22 y 23, dice la palabra del Señor: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Entonces vemos que Pablo hacía parte de estos persecutores, sin embargo después él conoció a Cristo y se rindió a los pies de Cristo. Amén. Señor, ¿quién eres? Es la pregunta de Pablo. El Pablo podría haber continuado en su tosudez, pero Dios lo quería para grandes cosas. Por eso él no se pudo resistir a este llamado. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 10. Dice en el nombre del Señor. Amén. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Amén. Finalmente, en Primera de Pedro capítulo 4, 14 dice la palabra del Señor: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Amén. En el pensamiento del apóstol, qué lindo es ser vituperado por Cristo. Estos valores que son absolutamente inversos. Si somos vituperados por el nombre de Cristo, Él es glorificado. Que el Señor nos recuerde esto. Amén. En el momento cuando de la nada muchas veces se levantan contra nosotros personas para hablar lo que no saben, para querer nuestro mal, envidia. Muchas veces el hombre simple es gozoso en el Señor. ¿Cómo es posible que sea feliz sin tener nada? Es porque hay algo mayor, trasciende al dinero, trasciende al poder social, trasciende al poder económico, trasciende a muchas cosas. El descanso que tiene un padre sobre sus hijos es mayor, porque uno como padre le dice al Señor: mis hijos están en tu poderosa mano. Se los entrego al Señor, pido por ellos, ruego por ellos, oro por ellos. Qué maravilloso es tener a Cristo, el cual en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, podemos ir en el metro hacia nuestro lugar de trabajo y ahí estamos: Señor, ayúdame, Señor. Prepárame el camino, Señor. Endereza los caminos que están torcidos. Abre puertas donde no hay, Señor. Hoy tengo una prueba difícil. Recuérdame, Señor. Señor, hoy tengo que hablar con mi jefe. Coloca palabras en mis labios.
Señor bendito, mi futuro, ¿qué hago con mi futuro? Mi futuro está en tus manos. Amén. Muéstrame el camino. Qué lindo es poder recurrir Amén. a este Dios. Y la gran lección de hoy se encuentra en 1 Corintios. Quien tiene el Espíritu de Dios no blasfemará el Amén. nombre de Cristo. Por eso los que llegaban a renunciar los liberaban, porque decían, verdaderamente estos no son cristianos. De verdad, cuando se tiene el Espíritu Santo de Dios, es imposible, porque Jesús oró y le dijo al Padre, Padre, así como tú en mí, yo en ellos en mí y yo en ti. Amén. Ellos estaba yo. Si tenemos el mismo Amén. Espíritu, ¿podría hablar en contra de él? No. Si soy vituperado, es blasfemado por ellos, pero es glorificado por mí. Qué bendito es nuestro Dios. Amén. Qué maravilloso es nuestro Dios. Sigamos adelante Amén. en esta bendita esperanza que el Señor nos ha dejado. A mi Señor toda honra, gloria y alabanza. Le invito a que demos gloria al Señor. Amén. Gloria a Gloria a Dios, Dios, gloria a gloria a Dios, Dios, gloria a Dios. Padre Celestial, qué maravilloso, Señor, es tu palabra. Siempre ella tiene una porción especial para mi vida, para mi alma. Te pido por cada alumno, Señor, que haya saciado la necesidad de su alma a través de la lectura de tu palabra y de esta lección, Señor, que llega en el momento propicio en nuestras vidas. Pedimos tu gracia, Señor, y tu bendición, Amén. muy humildemente, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Si es la voluntad del Señor, finalizaremos nuestra escuela bíblica alabando su nombre con la doxología. Página 39 de nuestro himnario al Padre, Hijo, Redentor. Al Padre, Hijo, Redentor y Espíritu Consolador, al Trino Dios en unidad, gloria eterno tributad. Glorifiquemos al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.